Al nombre de Jesucristo, la alabanza. Aleluya. ¿Cuánto glorificamos el nombre del Señor? Gloria al Señor. Si ustedes tienen sus Biblias, amados, abran sus Biblias. En Hebreos capítulo 4. Y vamos a tomar como base bíblica de este día el capítulo 4, verso 10. Como base bíblica o el texto base de lo que el Señor nos va a hablar en esta hora es el verso 10 del capítulo 4 de Hebreos. Gloria al Señor. Al nombre de Jesús la gloria. Gloria a Dios. Nombre de Jesucristo la alabanza. Adoramos tu nombre. Hebreos 4:10. Ustedes pueden ver ahí, tengo 3 versiones de la Biblia. Tengo la versión en inglés, New King James Version, la versión en español, la Reina Valera Gómez, y la del 60, la que ustedes tienen. Gloria al Señor. Nombre de Cristo la gloria. Leemos la palabra del Señor. Todos los que se puedan poner de pie, pónganse de pie. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. En inglés dice, for he who has entered in his rest has himself also ceased from his works as God did from his. Gloria al Señor. Oremos en esta hora. Aleluya. Te damos la gloria, Señor. Te damos la alabanza. Señor, solo tú sabes nuestra necesidad. Solo tú, Señor, conoces nuestro pasado, presente y futuro. Te pedimos en esta hora que seas tú, mediante de tu palabra, mediante tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, nos hables lo que nosotros necesitamos escuchar en este día. Tú conoces nuestro pasado, presente y futuro. Oh Señor, no hay nadie que conozca el futuro, tú lo conoces. Señor, por eso te pedimos que tú nos hables en esta hora. En tu nombre te lo suplicamos, oh Señor Jesucristo, por medio de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra. Oh Padre, danos sabiduría para comprender la misma. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Dirígenos en el desarrollo de tu palabra en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Gloria al Señor. Aleluya. El apóstol que escribe a este grupo de hebreos. Era una iglesia, amados, era un grupo de hebreos, como todos nosotros conocemos, que habían aceptado a Jesucristo como el Mesías. Habían aceptado a Jesucristo como su Salvador. Pero sucedió una cosa, que cuando ellos aceptaron a Jesucristo como su Mesías,
como el Señor, como su Salvador, sucedió algo. Muchos compañeros de ellos, muchas amistades de ellos, muchos aún de su propia familia, se enemistaron contra ellos. Se pusieron furiosos, especialmente de la familia de ellos. ¿Por qué? Amados, porque por la sencilla razón de que aceptaron a Jesucristo como el Señor. Aceptaron a Jesucristo como el Mesías. Hemos estado estudiando aquí los viernes, estuvimos estudiando la palabra del Señor. Este viernes, amados, en el Evangelio según San Mateo, de cómo Cristo le reveló a los apóstoles que Él era el Mesías. Primero comenzó con los apóstoles, revelándoles que Él era el Mesías. Porque los mismos apóstoles que Él había llamado, amados, tenían dudas de Jesucristo, de que Él fuera el Mesías, de que Él fuera el que había sido profetizado a través de los profetas de la antigüedad, del Antiguo Testamento, amados. Profeta Zacarías, profeta Isaías, profeta Daniel, los salmistas que cantaron acerca del Mesías, amado. Pero ellos aceptaban el Mesías como el gran conquistador, y lo es, como el gran rey de reyes y señor de señores, porque lo es, amados. Pero en sus mentes, y hoy en día también en las mentes de muchos hebreos, hoy en día, amados, no creen que Jesucristo es el Mesías que ellos estaban esperando. Más bien ellos, hoy mismo, ellos esperan al Mesías. Y según ellos, muchos dentro de la nación judía, ellos esperan al Mesías. No creen que Jesucristo, amados, como en el profeta Zacarías capítulo 9, si no mal recuerdo el versículo 9, gloria al Señor, habló de cómo el Mesías entraría en Jerusalén. Y era cabalgando o era montado sobre ¿qué? No un pollito, un pollino. Hijo o hija de asna, ¿verdad? Así se dice en español. Amados, en Zacarías capítulo 9, es una de las profecías. Gloria al Señor. Ya que estoy hablando de eso, vamos a Zacarías. Gloria al Señor Jesucristo. Zacarías 9, Zacarías 9, capítulo 9 dice, es una de las profecías de uno de los profetas en la antigüedad que predijo cómo el Mesías iba a venir. No solamente los profetas del Antiguo Testamento predijeron que el Mesías o el Hijo del Hombre, como uno Hijo del Hombre, o el Hijo del Hombre que lo profetizó Daniel en el capítulo 7, que vendría y se acercaría al anciano de días y tomaría del anciano de días la autoridad para reinar, para establecer su reino milenial. Amados, como lo dice en el Apocalipsis capítulo 19. Gloria al Señor. Amados, y el profeta Zacarías fue uno que profetizó cómo vendría el Mesías. El Mesías iba a venir de acuerdo a los profetas, a los salmistas, a los profetas, a Isaías, a Zacarías, amados, los salmistas y otros profetas profetizaron que el Mesías vendría como un conquistador, amén, rey
el Rey de Reyes, y tomaría el dominio y reinaría en esta tierra, y eso se va a cumplir. Pero tristemente muchos del pueblo, incluyendo la autoridad religiosa del pueblo de Israel, los fariseos y los saduceos y los escribas y los sacerdotes, sumos pontífices, etcétera, pues no creyeron que el Mesías iba a venir de la manera que lo profetizó Zacarías. Sin embargo, la Biblia sí dice en el Antiguo Testamento que el Mesías iba no solamente a venir, sino a morir también. Profeta Isaías capítulo 53. Allí habla que el Mesías iba a morir. Y a través del profeta Daniel también habla que el Mesías se le iba a quitar su vida, pero él mismo no se la iba a quitar, sino que otro le iba a quitar la vida al Mesías. El profeta Daniel habló sobre esto, sobre cómo vendría el Mesías. Así que sí aceptaban y sí aceptan, amados, que el Mesías vendrá como el gran conquistador, como el gran Rey de Reyes. Gloria al Señor. Pero no querían aceptar, no lo aceptaban en ese momento durante el ministerio de Cristo y no lo aceptan hoy. Que su Mesías vendría, como lo dice Zacarías, capítulo 9, verso 9. Amados, y estuvimos estudiando este mismo viernes en el Evangelio según San Mateo, que es uno de los evangelios que se puede usar, amados, para hablarle a los judíos. Pero los judíos no quieren saber del Nuevo Testamento. Pero sin embargo, el Nuevo Testamento fue escrito por judíos. Todos los apóstoles eran judíos y escribieron el Nuevo Testamento y fueron escritos por judíos, judíos mesiánicos, judíos que aceptaron que Jesucristo era y es el Mesías. Pues los mismos apóstoles llegaron a un momento en que ellos no creían que Jesucristo era el Mesías. En el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, podemos ver a Tomás, que muchos le llaman Santo Tomás, le dice Señor, que el Señor estaba hablando el Señor que de un camino, amados, y el Señor estaba hablando a los apóstoles de un camino, y Tomás le pregunta, muéstranos el camino, y Jesucristo le dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo lo dijo. Nadie va a llegar al cielo, nadie va a llegar al Padre si no es a través de Jesucristo y aceptar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Mesías. El Mesías que el pueblo de Israel esperaba. Es Jesús. Es Jesús. Es Yeshua. Gloria al Señor. Pues fue profetizado en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, que él vendría de dos maneras. Él vendría como el humilde rabino, y como fue profetizado a través del profeta Zacarías, como ustedes lo pueden ver aquí, amados, profeta Zacarías, gloria al Señor, bendecido sea el Señor, y dice aquí, alégrate mucho, hija de Sión, está hablando de Israel. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey. He aquí tu rey viene a ti. Él es justo. Y trae salvación. Dicho de paso, el nombre de Jesucristo quiere decir el Salvador, el que salva. Gloria al Señor. Y trae salvación. Y dice aquí, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y cuando Jesucristo entra en Jerusalén, primero él se declara a sus discípulos como el Mesías. En el capítulo 16 de San Mateo dice, Jesucristo les hace una pregunta y les dice, ¿quién
dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesucristo siempre se declaró como el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre era un título del Mesías, que lo podemos ver en Daniel capítulo 7, que Daniel ve a uno como Hijo del Hombre. ¿Por qué se le llama Hijo del Hombre? Porque Dios, Jesucristo, la segunda persona de la deidad, Dios, la segunda persona de la deidad, se humanó, tomó forma de hombre, por eso que es Hijo de Hombre. Pero a la misma vez que Jesucristo era Hijo de Hombre, es Hijo de Dios. Se declaró a través del Evangelio, a través de todos los evangelios, que Él es Hijo de Dios. Que Él no es hijo de José. Óigalo bien. Él es Hijo de Dios. Que lo que en María, en el vientre de María, en María se gestó, fue obra del Espíritu Santo de Dios. Fue obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Por lo mismo es Hijo de Dios y no hijo de José. Así que Jesucristo como Hijo de Hombre, que se puede ver en Daniel capítulo 7, gloria al Señor, y vi a uno como Hijo de Hombre descender del cielo con las nubes y se puso al frente del anciano de días que estaba sentado en un trono aquí en la tierra. Gloria al Señor. Y al Hijo, y aquel como Hijo de Hombre, que es el mismo Jesús, el mismo Jesucristo se declaraba como Hijo de Hombre tomando ese título mesiánico. Gloria al Señor, que a la misma vez es Hijo de Dios. Bendecido sea el Señor. Amados, Él es el que va a tomar todo el dominio, todo, amado, el reino, todo el poder, sí. Pero no iba a ser en el tiempo de los apóstoles. Porque de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento, el Hijo del Hombre, a través de esta profecía de Zacarías capítulo 9:9, amado, vendría no montado sobre un caballo de guerra. Un caballo con toda la protección de guerra como un emperador, porque se acostumbraba que los comandantes de los ejércitos, de los conquistadores, los generales venían montados en un caballo, amados, de guerra, con mucha pompa. Entraba al lugar que habían conquistado. No venían montados en un burrito. O como dice aquí, cabalgando sobre un asno, que es un animal de carga. Amado, que dice sobre un pollino hijo de asna. Sino que venían cabalgando sobre un caballo, amado, equipado de guerra. En forma de conquista, como conquistador. Pero sin embargo, Jesucristo se le revela a sus apóstoles como el Hijo del Hombre. ¿Quién dice que el Hijo del Hombre? ¿Quién dice los hombres? En el capítulo 16 de San Mateo dice, Jesucristo le hace la pregunta, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro y los apóstoles empezaron a decir, algunos dicen que tú eres el profeta que iba a venir, o el profeta Elías. Otros dicen que tú eres Juan Bautista. Y quien creía que Jesucristo era Juan Bautista, ¿quién es? Herodes, que degolló a Juan, mandó a matar a Juan Bautista. Él era el que decía que Jesucristo era Juan Bautista. Otros dicen que tú eres el profeta. Pero Jesucristo le hace la pregunta y le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, el Padre, Dios Padre, le revela a Pedro y le abre la boca y le dice, tú eres el Mesías, el Cristo. Cristo en griego es Christus, pero en hebreo es Mashiach.
que es Mesías en español. Tú eres el Mesías, el hijo no de José, el hijo del Dios viviente, el hijo de Dios, el hijo de Dios. Y Jesucristo le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre. O sea, ningún ser humano te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y yo te digo a ti, Pedro, eso está en el capítulo 16 de San Mateo, búsquelo, versículo creo que 16 en adelante. Y yo te digo también a ti, Pedro, Pedro quiere decir Petros, que quiere decir una piedra pequeña de un edificio. Y yo te digo también a ti, Petros, que sobre esta Petra, esta piedra, cuando Jesucristo se refiere a sí mismo, se refiere como la piedra angular, como la piedra sobre el cual el edificio se sostiene. Amado, sobre esta Petra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, versículo 16 en adelante, amados. Creo que ahí se encuentra. Amén. Gloria al Señor. Así que Jesucristo se les revela a los apóstoles y ellos estaban tristes. Porque Jesucristo después que le dice, y Pedro pues, a través de la revelación del Padre, le dice a Jesucristo que Él es el Mesías. Y Jesucristo le dice, bienaventurado eres. Amén. Después vemos a Pedro, en el mismo capítulo 16, vemos a Jesucristo empezar a hablar de su pasión. Empezar a hablar de que Él iba a ser crucificado, de que Él iba a ser y se lo seguía recalcando a los apóstoles que Él iba a ser matado, que Él iba a morir. Y Pedro viene y se le acerca a Jesús y posiblemente le tira la mano encima y lo abraza, le dice, Señor, no diga esto, ten compasión de ti. ¿Cómo es que tú vas a decir esto? Estoy parafraseando, pero eso está en el capítulo 16 de San Mateo. Y Jesús le responde, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres estorbo, porque tú no conoces las cosas de Dios, sino las de los hombres. Tú no nada de Dios conoces, Satanás. Pero ¿cómo que Pedro le llama? No, es que Jesucristo no le llama a Pedro Satanás. Jesucristo, por el don de discernimiento de espíritu, ve que Satanás, el Padre usa a Pedro, el Padre, Dios Papá, usa a Pedro, le abre la boca para decir que Jesús es el Mesías. Pero después viene el diablo y coge al mismo Pedro y usa sus cuerdas vocales y le mete en la cabeza, le controla la cabeza y empieza a hablar usando las cuerdas vocales de Pedro. Oiga bien, no que Pedro quedó posesionado, sino que le mete en la mente a Pedro el pensamiento que le diga esas mismas palabras a Jesucristo. Que tuviera compasión de sí mismo. Que cómo él iba a hablar así. Esas palabras se las metió el diablo a Pedro en la mente, no que lo posesionó, sino que le metió esas palabras en la mente y Pedro creía que él era el mismo. Pero no era el mismo, era Satanás que estaba metiéndole las palabras esas en la mente a Pedro para que se las dijera a Jesús. Porque Satanás sabía que cuando Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, amado, ahí es cuando Jesucristo iba a vencer al diablo. Iba a vencer los poderes de las tinieblas y también, amado, mucho más cuando Jesucristo resucitara, pero Jesucristo tenía primero que morir en la cruz del Calvario. Amén. Y ahí en la cruz del Calvario era cuando Jesucristo iba a triunfar sobre todo imperio diabólico, sobre todo el imperio de las tinieblas. Era en la cruz del Calvario porque ahí se iba a cumplir las profecías
del Antiguo Testamento, de los profetas del Antiguo Testamento, que hablaron no solamente que el Mesías vendría como el gran conquistador, como el rey poderoso, amado, sino como el humilde rabino cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Vendría a morir por todo, por el pueblo de Israel y por todos los gentiles también. Nosotros también. Amado, dicho por los profetas, dicho por Daniel, dicho por los salmistas, amados, dicho por el mismo David, a través de los salmos, amados, bendecido sea el Señor. Que habló de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo, porque allá en el libro de los Hechos, amados, el mismo Pedro usa al salmista de David para recordarles al pueblo que David, siendo profeta, habló de la resurrección de Jesucristo, que él, su cuerpo no quedaría en la tumba, no se corrompería como los demás se corrompen en el cementerio o en la tumba en aquel tiempo, amado, sino que iba a resucitar de entre los muertos. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Así que Jesucristo fue predicho, amado, en el Antiguo Testamento, que el Mesías iba a venir no como simplemente rey de reyes, como en capítulo 19 de Apocalipsis dice, amado, rey de reyes y señor de señores. Gloria al Señor, sino que iba a morir por todos los seres humanos en esta tierra. Isaías 53, Daniel 7, en el profeta Daniel también habla que el Mesías se le cortaría su vida, pero no de sí mismo. Otros cortarían, los matarían, amado, pero que habla también de que, amado, que Jesucristo iba a resucitar de entre los muertos. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Es el único fundador, Jesucristo. Es el único fundador de esta fe o de una religión que ha muerto pero que ha resucitado. Es el único. Usted puede ir a los cementerios o a los lugares donde se han enterrado los restos de todos los fundadores de una religión, y usted van a encontrar allí los huesos. Los van a encontrar. Si es que no lo han quemado, porque hay religiones que queman el cuerpo, los creman, amado, pero los creman a la religión de ellos, de acuerdo a la creencia de ellos. No quiere decir que si usted, amado, crema el cuerpo en el cementerio, en un lugar donde se hacen los preparativos para funerales, quiere decir que eso no quiere decir que el cremar el cuerpo es pecado. Eso para otras religiones, esa es la costumbre de ellos. Sí, el cremar el cuerpo no es pecado, amado. Cremar el cuerpo quiere decir que usted no tiene la absorbencia económica para comprar un hueco y comprar el terreno, y no comprarlo porque eso es rentando prácticamente. No es que esa propiedad de usted. Si usted no lo sabía, mucha gente cree que al comprar el terreno, pues al separar el terreno, que eso viene siendo propiedad de usted. No necesariamente, no es así. Gloria al Señor. Así que, mi amado, Jesucristo fue profetizado no solamente, amado, como el rey, conquistador, omnipresente, poderoso, amado, todopoderoso, sino como el que iba a morir también. Bendecido sea el Señor para siempre. Todos nosotros podemos glorificar el nombre del Señor. Y el pueblo hebreo hoy en día, ellos esperan al Mesías. Hoy en día ellos están hablando mucho y tienen las vacas rojas. Las vacas rojas, amado. Según estuve escuchando, amado, ayer, gloria al Señor, que sin el templo, los judíos, sin construir el templo, no vendrá el Mesías. Porque según ellos, dice que el Mesías tiene que venir al templo.
tiene que entrar por el templo. Gloria al Señor. El tercer templo que se va a construir. Y ellos están listos para construir el tercer templo, porque si no el Mesías no va a venir. Así que ellos todavía, amados, esperan al Mesías. Pero ya el Mesías de ellos vinieron. Va a venir otro que va a venir en el nombre de él, aparentando que es el Mesías. Es un engaño. Jesucristo mismo le advirtió a través del evangelista amado y apóstol también, porque Mateo era apóstol, porque fue aún uno de los que los llamó al apostolado. ¿Qué quiere decir el apóstol? Un embajador. Es un representante de alguien. Gloria al Señor. No solamente era apóstol, sino era evangelista. Gloria al Señor para siempre. Y en el capítulo 24, Jesucristo le dijo que tuvieran que tener cuidado con aquellos que se decían que eran el Mesías. Y a muchos van a engañar. Y Jesucristo les advirtió a la autoridad religiosa que como no creían que él era el Mesías, y él cumplió la profecía de Zacarías 9:9. Cuando Jesucristo entra en Jerusalén, en la entrada triunfal, cuando todos empiezan con ramas, y los apóstoles, específicamente los apóstoles, empiezan con ramas, amados, y muchos tendían los mantos en el camino, amados, y muchos empezaban a proclamar: bendito el que viene, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eran proclamaciones que se le atribuía solamente al Mesías. Pues los demás no creyeron eso. Pero eso es profecía de Zacarías capítulo 9, verso 9. Gloria al Señor. Ahí ustedes lo pueden ver. Gloria al Señor. Sí, el Mesías va a venir. Sí, el Mesías va a venir. Amado, como conquistador, como rey de reyes, sí va a venir, pero él tuvo que venir primero como el Cordero de Dios. Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como dijo Juan Bautista en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Gloria al Señor para siempre. Así que, mis amados, volviendo a Hebreos, este grupo de Hebreos capítulo 4. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 4. Acabamos de leer. Bendecido sea el Señor. Jesucristo en muchas ocasiones, Jesucristo en muchas ocasiones, según la autoridad religiosa, según amado, según los fariseos, según los escribas, amados de aquel tiempo, Jesucristo estaba quebrantando el sábado. Según la autoridad religiosa de aquel tiempo, según los fariseos, según los escribas, según los saduceos, amados, Jesucristo estaba quebrantando el sábado por sanar a alguien que estaba paralítico o por sanar a alguien, hacer un milagro en día de sábado. Y lo que sucede es que los fariseos y los escribas habían inventado su propia doctrina. Doctrinas de hombre, amado. Tradiciones de hombre. Y eran unos hipócritas porque Jesucristo le dijo, ¿quién de ustedes, si su asno o si su animal, o un animal que ellos tuvieran, se caía en un hueco en un sábado, ustedes no harían todo lo posible para levantarlo de ese hueco? Y ustedes están en contra, estoy parafraseando, y ustedes dicen que yo estoy quebrantando el sábado. Porque yo a una hija de Abraham sané, o a un hijo de Abraham sané. Parafraseando, amados. Gloria al Señor. O hice un milagro en día de sábado. ¿Quién de ustedes no levantaría a su animal o a su asno, a quien sea, su asno, y lo libraría de un hueco? Jesucristo en otra ocasión dijo que Jesucristo dijo en otra ocasión que Él era el Señor del sábado.
que Él era el Señor. El sábado, amado, el día de reposo era y representaba al Mesías. Representaba a Jesucristo. Y los mismos fariseos y escribas y fariseos hipócritas, como Jesucristo le llamó, amados, acusaban a los apóstoles porque arrancaban espigas en el día de sábado y comían ciertas cosas de los árboles y arrancaban espigas para comer ciertas cosas. Y Jesucristo les tuvo que decir, el Señor del sábado soy yo. Yo soy el Señor del sábado. Y eso enfurecía mucho más a los fariseos y escribas. Y como Jesucristo les llamaba fariseos y escribas hipócritas. Le llamó muchas veces. Gloria al Señor. Pues Jesucristo se les presenta a ellos, les prueba al pueblo, y la mayoría del pueblo no lo aceptó, solamente los apóstoles. En la entrada triunfal, viniendo cabalgado sobre un asno, ¿verdad? Sobre un pollino, hijo de asnas, gloria al Señor. Gloria al Señor. Les prueba ahí, les confirma la profecía de Zacarías 9:9 que Él era el Mesías. Gloria al Señor. Pero no solamente Él es el Mesías, el sábado representa a Jesucristo. Y Jesucristo le decía a la autoridad religiosa que Él era el Señor del sábado. Y Él llamaba las tradiciones de los fariseos y los escribas doctrinas de hombre. Uno tiene que tener cuidado con las doctrinas de hombres y de mujeres en este tiempo. Gloria al Señor, porque mucha doctrina de hombres y mujeres no están basadas en la Biblia. Y echan a muchos fuera de la iglesia con doctrinas de hombres y doctrinas de mujeres que no tienen base bíblica, no tienen fundamento bíblico, que no, amados, malinterpretan las Sagradas Escrituras. Uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Gloria al Señor. Jesucristo es el Señor del sábado. Y el sábado representaba a Jesucristo, el reposo eterno. Jesucristo es para nosotros el reposo eterno. El guardar el sábado en el Antiguo Testamento era parte de la ley de Moisés. Porque Dios lo ordenó al pueblo de Israel. No fue a los gentiles. Fue exclusivamente al pueblo de Israel que Dios le dio el reposo el día del sábado para que reposaran. Éxodo 20. Gloria al Señor. Podemos ver, amados, que Dios le dio el día de reposo a los judíos, no a los gentiles. No a los gentiles. Pues este grupo de hebreos, amados, pues ellos sentían el odio, sentían el desprecio. Ellos sentían, amado, el oprobio de su propia familia. Porque de que uno tenga enemigos fuera de la familia, bueno, es de esperar. Pero cuando su propia familia se levanta en contra de uno, por uno aceptar que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios, es la segunda persona de la deidad, porque ha placido al Padre que en Él habite toda plenitud, dijo el apóstol Pablo a los colosenses. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, es la misma imagen de Dios. En el capítulo 14 de San Juan, no San Juan Puerto Rico, sino en el Evangelio según San Juan, amados, capítulo 14, Felipe, se los dije, se lo he dicho hace un tiempo atrás, que los mismos apóstoles dudaban de Jesucristo como el Mesías. Y sus propios hermanos de Jesucristo, muéstrate al mundo también, no te muestres aquí solamente, muéstrate al mundo. Y Felipe, uno de los apóstoles, evangelista también, amados,
le dijo a Jesucristo en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, le dijo, muéstranos al Padre. Muéstranos. Tú dices que tu Padre es Dios. Claro, esa palabra que yo le dije no está ahí escrita. Pero eso es lo que le quiso decir. Jesucristo decía que Dios era su Padre, y no José, sino Dios era su Padre. Y pues esa es una de las razones por la cual los fariseos y escribas y saduceos y ¿cómo se dice? Y los sacerdotes de aquel tiempo querían matar a Jesucristo y querían apedrear a Jesucristo. Léase los evangelios para que ustedes vean esto. Esta verdad que les estoy diciendo. Querían apedrear a Jesucristo. Y Jesucristo les dice a ellos, ¿por cuál buenas obras ustedes me quieren apedrear? Y ellos les respondieron a Jesucristo, por ninguna buena obra, sino porque tú, siendo humano, te llamas hijo de Dios. Siendo hombre, te llamas hijo de Dios. Haciéndote igual a Dios. Haciéndote igual a Dios. Gloria al Señor. Así que mi amado Felipe le dice, muéstranos al Padre, el mismo apóstol, el mismo discípulo le dice, muéstranos al Padre y te vamos a creer y te creeremos. Capítulo 14 del Evangelio según San Juan, allí está. Y Jesús le dice, hace tanto, Felipe, hace tanto tiempo que yo estoy con vosotros y no me conoces. El que me ha visto al Padre. ¿No crees que el Padre está en mí y yo en él? Amén. Los unitarios hay que tener mucho cuidado con los unitarios o los Jesús solo, porque ellos usan ese versículo para decir que en el cielo solamente hay una persona, Jesús, y que él tiene el nombre del Padre y tiene el nombre del Espíritu Santo, pero que es uno solo. Y usan ese versículo para decir, y lo tergiversan, lo tuercen, y dicen que es uno solo. Se llaman Jesus only, o unitarios, o uno solo. Jesús solo. Y usan ese versículo, pero podemos ver a las claras en todo el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, 15 y 16, y en el Evangelio según San Juan, cómo Jesucristo hace diferencia, amados, hace diferencia de él y el Padre. Aunque los dos son uno en propósito, amado, uno en metas, en un mismo pensar, gloria al Señor. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, si no mal recuerdo, amados, vemos la oración del sumo pontífice de nuestra redención, Jesucristo. La oración intercesora de Jesucristo en el capítulo 17 de San Juan. Amén, amado. Y podemos ver cómo Jesucristo ora al Padre. Amén. Y todo en el Evangelio según San Juan hay una diferencia entre el Padre y Jesucristo. El Padre llama al Hijo su Hijo. Y el Hijo llama al Padre su Padre. A Dios su Padre. Gloria al Señor. Pero Jesús le dice a Felipe, hace tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me conoce. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo es la misma imagen del Padre. Y vuelvo y repito, el apóstol Pablo a los Colosenses dice, porque en él, Jesucristo, ha placido al Padre, que en Jesucristo habite toda plenitud de la divinidad, de la deidad. Gloria al Señor para siempre. Y este grupo de hebreos, amados, gloria al Señor, pues ellos sentían el desprecio, el odio de su propia gente, de su propia nación, de su propia familia, por aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Señor. Todo aquel que acepte que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, amado, todo aquel que diga que Jesucristo es el Señor, como los apóstoles que eran judíos, aceptaron a Jesucristo como el Señor, como el Hijo de Dios.
como la segunda persona de la divinidad, el cual merece toda gloria y toda honra y todo poder, amado. Aleluya. Los apóstoles le dieron la gloria, la honra y todo el reconocimiento al Hijo de Dios. La misma honra. Jesucristo dijo, el que, en el Evangelio según San Juan, Jesucristo dijo, el que honra al Hijo, honra al Padre. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, verso 13 y verso 14. Capítulo 14 de Juan, verso 13 y 14 dice, Jesucristo dijo, todo lo que pidieres en mi nombre, creyendo lo recibiréis en mi nombre para que el Padre, o todo lo que pidiere en mi nombre, lo recibiréis para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidiere en mi nombre, es el versículo 14 de Juan, todo lo que pidiere en mi nombre, lo recibiréis. 14, 13 y verso 14. Juan, el Evangelio según San Juan 14, verso 13 y verso 14. Lo dice ahí, amados. El que honra al Hijo, honra al Padre. El que deshonra al Hijo, deshonra al Padre. El Hijo merece la gloria, la honra y la alabanza, igual que el Padre merece la gloria, la honra y la alabanza. Y lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 5, al Cordero de Dios. Juan conoce, Juan fue el que escribió el Apocalipsis, amados. Y en el capítulo 5 de Apocalipsis, Juan lo reconoce como el Cordero de Dios. Y dice, a Él sea la gloria, la honra, el poder, el reino, igual que al Padre, al que está sentado y al Cordero de Dios. Se le adora, se le da la gloria, se le da la honra. Gloria al Señor. Así que, mis amados, cuando uno cree que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es el Mesías, usted debe de esperar persecución. Usted debe de esperar eso. Y en Jesucristo, amado, en el autor a los hebreos, el que escribió la carta a los hebreos, manifiesta que Jesucristo es el reposo, es el sábado. Jesucristo es el sábado, es el reposo. Por eso que en Hebreos 4:10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. El que ha entrado en Jesucristo, el que ha aceptado a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como Dios, la segunda persona de la deidad, como el Mesías, ya no tiene que hacer obras meritorias. No tiene que hacer nada de eso. Porque así uno entra en el reposo de Jesucristo. Y cuando uno entra y acepta a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Dios, segunda persona de la deidad, como el Mesías, nosotros no tenemos que hacer obras. Como Dios reposó de las suyas, nosotros reposamos de las obras que se tenían que hacer durante el Antiguo Testamento. Óigalo bien. Durante la ley mosaica se hacían obras. ¿Cuáles eran las obras? Fuera sacrificar animales. Guardar el día de reposo, eso era una obra, amado. Y muchas otras obras que ellos hacían. Privarse de tantas obras que ellos hacían durante el Antiguo Testamento. Pero ya uno no tiene ni que hacer obras. Hay muchas religiones por ahí que la religión de los testigos de Jehová, la religión de los cristianos católicos, porque ellos también se llaman cristianos católicos. Hay muchas obras, pero el que ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Señor, y le dan la gloria a Jesucristo, no a ninguno de los apóstoles, ni a María tampoco.
Por más buena y mujer de Dios que fuera María, María fue un instrumento nada más de traer a Jesucristo al mundo. Gloria al Señor. Pero María misma dijo, y eso está registrado en el Evangelio según San Lucas. Gloria al Señor. Capítulo 2 de San Lucas, o capítulo 1, capítulo 2 de San Lucas. María exclama y dice, engrandece mi alma al Señor, mi Salvador. Hablando del mismo Jesucristo. Eso se encuentra en Lucas. Engrandece mi alma al Señor, mi Salvador, que ha mirado la bajeza de su sierva. Engrandece al Señor, mi Dios. Engrandece mi alma al Señor, mi Dios. Lo dijo María. María reconoció que necesitaba un Salvador, que necesitaba un Señor. María lo dijo. Gloria al Señor. Busque Lucas para que ustedes vean. En Lucas, capítulo 1. Bendecido sea el Señor. Búsquelo ahí, capítulo 1. Entre el capítulo 1 y el capítulo 2 están ahí, amados. Gloria al Señor. Capítulo 1, versículo 46. Bendecido sea el Señor. Así que, mis amados, si usted quiere tener la oposición, nadie quiere tener la oposición, nadie quiere que lo persigan a uno. Pero por el hecho de aceptar a Jesucristo como el Señor, el hecho de aceptar a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, usted se va a confrontar con la persecución. Gloria al Señor. Y aquí podemos ver, amados, el escritor a los Hebreos dice a este grupo de judíos, les dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Ha reposado de sus obras. Ya no tenemos que obrar, ya no tenemos que, porque en el cielo no se entra por obras, es por fe. No es por obras para que nadie se gloríe, dijo el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo. No es por obra para que nadie se gloríe, es por fe que uno entra, es por fe en Jesucristo que uno entra al reino de los cielos. Uno entra, amados, allá, arriba. Uno entra a la eternidad para vivir con el Señor para siempre, con Dios para siempre. Bendecido sea el Señor. Así que uno de los propósitos del escritor a los Hebreos es mostrarle a este grupo, es para alentarlos, es para animarlos, que Jesucristo es mayor que el día de reposo y que Jesucristo es el cumplimiento del día de reposo. Así, porque el que ha entrado en su reposo o el que ha entrado en Jesucristo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El día de reposo son obras y nosotros no tenemos que obrar porque ya entramos en Jesucristo, en nuestro Señor, que es nuestro reposo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Al nombre de Jesús la gloria. Usted va para el capítulo anterior, amado. Gloria al Señor. Capítulo anterior, capítulo 3, verso 7. Gloria al Señor. De Hebreo. Dice, por lo cual como dice el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que habla a través del escritor de la carta a los Hebreos y habla a través y para aquellos que no creen. Porque hay muchos que no creen que el Espíritu Santo es Dios. Amado, eso se encuentra en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5 dice que el Espíritu Santo es Dios. Óigalo bien. Y aquí dice que el Espíritu Santo es el que dice, es el que habla. Si la versión de ustedes no dice eso, la versión que yo tengo sí lo dice. Bendecido sea el Señor para siempre. Aquí dice en inglés, therefore as the Holy Spirit says.
Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, creemos en un solo Dios, revelado en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son uno en propósito, uno en cuanto a salvación de toda la humanidad. Gloria al Señor. Ellos están conscientes uno del otro, pero cada uno tiene su papel para desempeñar en cuanto a la redención de la humanidad. Todos tuvieron, amado, envueltos en la creación. En Génesis capítulo 1, Dios, Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, crearon el cielo y la tierra. Elohim, que es un nombre plural y no singular. Gloria al Señor. Aquí dice, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no, ¿qué? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros como corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. El mismo apóstol a los hebreos, que era judío, se cree que fuera Pablo el que escribió esta carta, pero es anónima. Algunos creen que fue Apolos, pero el inspirador fue el Espíritu Santo. El escritor a los hebreos les advierte, si ustedes escuchan lo que les estoy diciendo, no endurezcan sus corazones. Jesucristo es el reposo. Porque ustedes al observar el día de reposo, están obrando. Es una obra de la ley. Es una obra. Y repito, eso se le dio al pueblo judío únicamente y no a los gentiles. No a los gentiles. Eso está claro en el libro de los Hechos, capítulo 15. Libro de los Hechos, capítulo 15, se hizo la primera reunión del concilio en Jerusalén. Precisamente porque habían hermanos en la congregación de la iglesia de Jerusalén, amados, que iban por las iglesias de los gentiles a decirle que ellos, para ser salvos, tenían que obrar, tenían que hacer las obras de la ley, incluyendo guardar el día de reposo, incluyendo que los hombres se tenían que circuncidar para ser salvos. No es por obra, como dijo el apóstol Pablo, sino es por fe, para que nadie se gloríe. Gloria al Señor. No endurezcáis. Así que el escritor a los hebreos le dice, si ustedes están escuchando esta voz, porque este grupo de hebreos estaban siendo tentados de regresar otra vez de donde Dios los sacó, y a regresar a las obras de la ley, a regresar a los sacrificios de animales, a regresar a guardar el sábado. Estaban pisoteando lo que Jesucristo había hecho en la cruz del Calvario. Estaban pisoteando la sangre del Hijo de Dios. Estaba diciendo que Jesucristo no se cumplió las profecías, que Jesucristo no es el Mesías. Es lo que estaban diciendo con ellos. Con eso, si ellos se regresaban otra vez al judaísmo. Estaban negando que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el... Porque estaban siendo tentados. Estaban siendo tentados a regresar otra vez de donde Dios los había sacado. Jesucristo se cumplió los sacrificios del Antiguo Testamento. En Jesucristo se cumplió la ley. En Jesucristo se cumplió las obras de la ley. En Jesucristo se cumplió el día del sábado. En Jesucristo se cumplió todo eso. No endurezcas tu corazón. No endurezcáis vuestros corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Le está hablando un grupo que sabía que lo que sucedió en el desierto cuando el pueblo de Israel tentó a Jesucristo. Dice que tentó a Jesucristo. Óigalo bien. Primera de Corintios capítulo 10 también habla sobre la tentación. El apóstol Pablo habla sobre la tentación en el desierto. Gloria al Señor. Dice, ¿dónde me tentaron? El Espíritu Santo está hablando, como dice el Espíritu Santo. ¿Lo ve lo que le estoy diciendo?
Tentaron al Espíritu Santo, así como dice el Espíritu Santo. ¿Dice o no dice? Así dice el Espíritu Santo. Donde me tentaron, y el que tienta al Espíritu Santo, tienta a Jesucristo y tienta al Padre. Porque el que le hace mal a su esposa o a su esposo, le hace mal a usted también. ¿Sí o no? Digo, a menos que usted no ame a su esposo, a menos que usted no ame a su esposa. Mi esposa con tantas dificultades físicas que ella tiene, si alguien me ataca a mí, ella se le olvida las dificultades que ella tiene y le brinca a la persona, amado, a mordiscazo limpio. Y usted dice, oye, pero qué clase de pastora. Mire, usted no me venga a tirar piedra con el techo de usted. Es de vidrio también. Así que no me venga a tirar piedras a mí. Ni mucho menos a mi esposa, porque me está ofendiendo. Bendecido sea el Señor. El que tienta al Espíritu Santo, tienta al Padre y tienta al Hijo. El que provoca al Padre, provoca al Hijo y provoca al Espíritu Santo. Los tres se sienten, amados. Es un solo Dios revelado en tres divinas personas. Dice aquí el Espíritu Santo, versículo anterior, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, dice el Espíritu Santo, y vieron mis obras 40 años. Mire, cuando usted ve en la iglesia que hay cristianos que a pesar de los años que llevan en la iglesia, son niños. Son niños con tanta Biblia, con tanta doctrina, con tanta Biblia que se le ha enseñado. Son niños, actúan como si fueran niños. Necesitan leche, como dijo el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo. Necesitan leche y no vianda sólida. No bistec, no arroz con habichuela. Eso no se le puede dar a un bebé. Que el mismo apóstol le dijo, amados, que siendo ellos ya a tiempo de comer viandas, todavía había que darle biberón o leche, como si fueran niños. ¡Qué vergüenza! Gloria al Señor. Muchos años en la iglesia, muchos años en la congregación, y todavía son niños hablando espiritualmente. Todavía hay que tratarlos para que no se enojen. Hay que tratarlos con guantes de seda para que no se enojen. Tantos años de la congregación, amado, y todavía, ay. Son niños espirituales. Aleluya. Niños espirituales. Y esta congregación de Israel, 40 años estuve bregando, Dios, con ellos. Me probaron, dice, y vieron mis obras, 40 años, milagros, prodigios, maravillas, el poder de Dios. Este grupo sabía lo que este escritor le estaba diciendo, porque ellos habían experimentado, amados, el bautismo del Espíritu Santo, las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Este mismo grupo de los hebreos, amados, había experimentado eso. Así que el escritor les compara y les trae la memoria. Les trae la memoria cuántos años Dios tuvo, el Espíritu Santo tuvo que bregar con la congregación. Que no fueran rebeldes como esa congregación. Dice, a causa de lo cual, dice el Espíritu Santo, a causa de lo cual me disgusté. Me disgusté con aquella generación y dije, siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. Este pueblo de labio me honra, dijo el profeta Isaías, mas su corazón está lejos de mí. Gloria al Señor. Usted puede estar en una congregación, físicamente puede estar sentado en esa silla cómoda, amados, y usted no está ahí. Su mente está en otro lugar. Está paseándose en el parque, en uno de los parques que fueron ayer. En Walt Disney, como decía mi papá. En SeaWorld.
en todos los parques de atracción. Usted en la congregación y están por allá comiéndose lo que se estaba comiendo. Y no están mentes de niños, amados. Por tanto juré, dijo el Espíritu Santo. Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La tierra prometida era tipo de reposo. Cristo era tipo. Perdón, el reposo era tipo, o el sábado era tipo de Jesucristo. El reposo era tipo de Jesucristo. Porque el que ha entrado en Jesucristo, el que ha aceptado a Jesucristo, ha reposado de sus obras. No hay nada que usted y yo podamos hacer para ganarnos el reino de los cielos. Ya quien hizo todo era Jesucristo. Y en él se cumplió todas las obras de la ley. Así dice, por tanto juré que no entrarían en mi reposo. Moisés fue uno de ellos que no entró en el reposo. Porque se dejó dominar por el pueblo. Mire que el diablo usa la congregación para tentar a los pastores, hacerlos pecar, hacerlos desobedecer la palabra de Dios. Sí, no toda la congregación, pero algunos en la congregación el diablo puede usar para tentar a los pastores de la iglesia, para que los pastores cometan un error y pierdan hasta la salvación o hasta la reputación que han tenido por años como hijos de Dios o hijas de Dios. Gloria al Señor. Sí, el diablo usó a Pedro. ¿Usted se cree que no puede usarnos a nosotros en un momento? ¿O no puede tentarnos a nosotros a través de una persona, de un familiar o a través de algunos en la congregación? Sí lo puede hacer. Porque no todos los que están en la congregación están, mire, conectados con Cristo, conectados con el Señor. Hay muchos en la congregación que son inconversos, que son visitas. Hay otros que a pesar de los años, amados, en la congregación, pueden ser usados o están descarriados espiritualmente. O están en desobediencia espiritualmente hablando. En desobediencia a la palabra de Dios. Por fuera lucen cristianos, pero por dentro, alaba. Por dentro, ¿qué es lo que son? No son cristianos. Son mundanos por dentro. Son carnales por dentro. Gloria al Señor. Por tanto, el Espíritu Santo dijo a esa generación, por tanto juré en mi ira. El Espíritu Santo se aira. Oiga, no entrarán en mi reposo. No entrarán en la tierra prometida, que es tipo de reposo. Y el reposo es, amado, es tipo de Jesucristo. Jesucristo es el Señor del sábado. No entrarán en mi reposo. Dice, mirad. El escritor de los Hebreos le dice a este grupo de judíos, le dice, mirad, hermanos, porque eran hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Ahí está el problema. Es un incrédulo a la palabra de Dios. Dios lo cataloga a usted como malo. Mirad que hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Ese incrédulo tiene un corazón malo para apartarse del Dios vivo. Muchos que dicen, salvo siempre salvo. Ahí el apóstol a los hebreos destruye esa doctrina de salvo siempre salvo. Acepto a Jesucristo y puedo vivir como un mundano, haciendo las obras de la carne, y todavía soy cristiano y todavía sigo siendo hijo de Dios. ¿Qué es lo que dice ahí? Mirar, hermanos, tengan mucho cuidado. En inglés dice be aware. En inglés. Mira, be aware. Dice, mirar, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Dice, antes, ¿qué dice? Exhortaos los unos a los otros cada día.
Cada día, no solamente un día a la semana. Cada día exhortados los unos a los otros. Cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Óigalo bien. Dice aquí, porque somos hechos participantes ¿de quién? De Cristo. Con tal, ahí está la cosa. Con tal, en inglés dice if we, dice en inglés, con tal, ¿de qué? Porque somos hechos participantes de Cristo si retenemos, o en la versión 60 dice con tal, si retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra ¿qué? Confianza. Si retenemos, por eso que el Espíritu Santo dice en Apocalipsis, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Hay que retener lo que tenemos. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Así que, salvo, siempre salvo, bájate de ese coche. Bájate de ese bus. Bájate de esa guagua. En Puerto Rico se le llama guagua. Y no me estoy refiriendo a guagua gas station. Gloria al Señor. Bájate de esa nube. Como dicen en Cuba. Gloria al Señor. Entre tanto que se dice, si hoy oye, esto lo dice el Espíritu Santo. Si hoy oyeres, oiga bien, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído que provocaron, aunque no todos, pues siempre hay un grupo que no provoca a Dios. En la versión 60 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. En otras palabras, no todos los que dice aquí, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Dice la de 60. Pero en la versión Reina Valera Gómez dice aquí, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, dice aquí, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. Oiga bien, aunque no todos. Aunque no todos. Dice aquí, en inglés dice, for who having heard rebel, indeed, was it not all who came out of Egypt, led by Moses? Obviamente no todos provocaron. Moisés no pudo entrar, porque Moisés, como dije al principio, el diablo usó a algunos de la congregación para atacar la fe de Moisés. Y no entró Moisés ni entró el sumo sacerdote Aarón, sino Josué y Caleb. Fueron los únicos que entraron, Josué y Caleb. Y los hijos de aquella generación que murieron en el desierto. Los bebés, los adolescentes, los jóvenes, de aquellos que murieron en el desierto, en la congregación que salieron de Egipto. Bendecido sea el Señor. ¿Qué quiere decir esto, amado? Que tenemos que tener mucho cuidado. Porque si el Señor quiere que todos sean salvos, eso es así. Lo dice en primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4. Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad de Dios, nuestro Salvador. Pero no todos van a entrar en el reino de los cielos. No todos van a entrar en la presencia del Señor. Porque son pocos los que entran y son muchos los que se pierden.
Solamente Josué y Caleb. De esa generación, hasta el líder, hasta el profeta de Dios se quedó, porque permitió que gente en la congregación lo tentaran a pecar adelante de Dios y fue incrédulo al mandamiento del Señor. Amén. ¿Y qué más dice? El versículo 17, ¿qué dice? Mas con quienes estuvo enojado 40 años, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo? ¿A quienes juró que no entrarían en la tierra prometida? La tierra prometida es tipo de las moradas celestiales de la nueva Jerusalén, del nuevo mundo, cielo nuevo y tierra nueva. ¿Con quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? La tierra prometida era el reposo. La tierra prometida es el reposo. ¿Cuál es nuestro reposo? A la iglesia de hoy. La iglesia de hoy compuesta de judíos y gentiles que creemos que Jesucristo es el Mesías, es el Señor, es el Hijo de Dios. ¿Cuál es nuestro reposo? Jesucristo es nuestro reposo. Es a través de Jesucristo que nosotros vamos a entrar a las moradas celestes, a las moradas celestiales, al nuevo mundo, a la nueva Jerusalén. ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Tengamos mucho cuidado. Gloria al Señor. Y vemos que no pudieron entrar en el reposo, en Jesucristo, en la tierra prometida, pero nosotros, muchos no van a entrar en el reposo en Jesucristo por no creer en Jesucristo o en Jesús como el Cristo, el Mesías, o el Hijo de Dios, o el Hijo, o amados, o el Salvador. Por no creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, es nuestro Salvador, no van a entrar en el reposo eterno. No van a entrar. Que Jesucristo es el que nos va a llevar allá, al reino de los cielos, a las moradas eternas. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su ¿qué? Así hay muchos gentiles y judíos en esta hora, amados, que no han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que no han creído que Jesucristo solamente en Él hay salvación, que no han creído que Jesucristo es el Mesías, el verdadero Mesías. Gloria al Señor. Y ahora cuando el apóstol va, amados, y sigue hablando en el capítulo 4, verso 1, dice, temamos pues, que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Be careful. Aquí temamos pues. Therefore, since a promise remains of entering into his rest, let us fear, lest any of you seem to have come short of it. Temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque el que ha entrado en Cristo Jesús, el que ha aceptado a Jesucristo Jesús, ha entrado en el reposo eterno. Porque también nosotros se nos ha predicado, el apóstol se incluye él mismo. El escritor se incluye él mismo, dice, porque a nosotros se nos ha ¿qué? Se nos ha predicado. Se nos ha predicado. Gloria al Señor. El Evangelio, o se nos ha anunciado, se nos ha predicado el Evangelio como a ellos se le predicó. Oiga bien, pero no les aprovechó. Oiga bien, la palabra predicada o el oír la palabra a los que la oyeron. ¿Por qué?
Pero no les aprovechó la palabra predicada a los que la oyeron al no mezclarla con fe. En otras palabras, al ser incrédulos. ¿Cuánta gente uno le predica la palabra hoy en día y son incrédulos? Rechazan la palabra. Usted puede predicarle a muchos hoy en día. Muchos hoy en día han escuchado la palabra de Dios, pero de nada les aprovecha las bendiciones, las promesas que Dios tiene para ellos porque son incrédulos. No cree lo que usted le está diciendo. Prefieren creer en los ídolos. Prefieren creer en los otros dioses. Pero no creen en la palabra de Dios. No creen en el Hijo de Dios. No creen en Jesucristo. Porque también nosotros se nos ha predicado el evangelio como a ellos. Pero no les aprovechó a ellos, no les aprovechó la palabra a los que la oyeron al no mezclarla ¿con qué? Con fe, o sea, a no creer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero si usted no crea la palabra, ya ahí usted no le va a aprovechar la palabra. No les va a ser de beneficio la palabra de Dios. Porque usted prefiere creer en una religión en vez de creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. El único que lo puede salvar a usted. El único camino a la vida eterna es Jesucristo. Jesucristo dijo en Juan 14, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Gloria al Señor. Hay que creer a la palabra. Después, la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Eso lo dijo el escritor a los hebreos también. Gloria al Señor. Capítulo 11. Dice aquí, amados, en el próximo versículo, dice, porque nosotros que hemos creído, estamos, ¿qué? Entramos en ¿qué? El reposo. Y usted no tiene que guardar el sábado. Número 1, el sábado es para los judíos que no creen. Y los apóstoles tenían las reuniones el primer día de la semana. Búsquelo en el libro, en el Nuevo Testamento, el primer día de la semana. Recolecten las ofrendas, dijo el apóstol Pablo. Recolecten las contribuciones para ayudar a la iglesia de Jerusalén. El apóstol Pablo, el primer día de la semana, y no esperen que yo llegue para hacerlo. Le dijo el apóstol Pablo. El primer día de la semana. Primer día de la semana no es sábado, es domingo. El séptimo es el sábado. Gloria al Señor. Amén, amado. Así que el primer día de la semana se reunían. Pablo se reunió en el primer día de la semana y predicó hasta por la madrugada. Y hubo uno que se llamaba Eutico, creo que se llamaba Eutico. Y se rindió del sueño y se cayó desde el piso, creo que era dos pisos o un tercer piso, 2 o 3 pisos. Amado, si no me recuerdo. Amado, y Pablo predicó en el primer día de la semana. Así que no venga a decir que nosotros estamos perdidos, porque predicamos en el primer día de la semana. Nosotros predicamos todos los días. Del primer día hasta el séptimo día. Porque nosotros no observamos el sábado porque es parte de las obras de la ley. Y él dice aquí, pero nosotros que hemos creído, ¿cuánto han creído? Nosotros que hemos creído en Jesucristo, hemos creído, entramos ¿en qué? En el reposo. De la manera que Él dijo, por tanto juré en mi ira. No entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron ¿qué? Acabadas desde el principio del mundo o desde la fundación del mundo. Pero lo que hemos creído, hemos entrado ¿qué?
en el reposo. ¿Cuántos han creído? Usted está descansando. No tenemos que guardar días. Nosotros no guardamos domingos tampoco. Nos reunimos el domingo y los apóstoles además se reunían el primer día de la semana. Y fue el primer día de la semana que las mujeres fueron al sepulcro. Y Jesucristo resucitó en el primer día de la semana. Alabe al Señor en esta hora. Nosotros que hemos creído, entramos en el reposo. Hemos creído en Jesucristo, que es nuestro reposo. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Porque el séptimo día era tipo de Jesucristo. Cristo dijo, yo soy el Señor del sábado. Yo soy el Señor del sábado. Y cuando nosotros leemos la Biblia, muchas veces no nos damos de cuenta o no nos percatamos de lo que estamos leyendo. No nos damos de cuenta. Y cuando habla que Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras, es porque el séptimo día hablaba de Jesucristo. Era el Señor del sábado. Jesucristo es el Señor del sábado. Y el que ha creído en Él, en Jesucristo, ha entrado en el reposo. Alaba, bendecido sea el Señor. Y otra vez, dijo el escritor a los hebreos, y otra vez, he aquí, no entrarán en mi reposo. Porque los incrédulos no entran en el reposo. Los incrédulos no entran en el reposo. Gloria al Señor. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo, en él, y aquellos a quienes primero fue predicado no entraron por causa de ¿qué? De incredulidad. Así que este grupo de hebreos estaba siendo atacado ¿por qué? Por la incredulidad. Con instrumentos incrédulos para que dejaran a Jesucristo. Gloria al Señor. Y dice aquí, otra vez determinan cierto día. Oiga bien. Otra vez determinan cierto día. Diciendo, por medio de David. Por medio de David. Oiga bien. Hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones. No endurezcas tu corazón. Entra en el reposo. Entra en Jesucristo. Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Acepta a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Redentor. Acéptalo como el único camino a Dios, el Padre. Acéptalo y estarás descansando en Jesucristo de tus obras. Gloria al Señor. ¿Cuánto podemos glorificar el nombre del Señor? Otra vez determina un cierto día diciendo por medio de David hoy. Después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque si Josué, en la versión de Reina Valera Gómez, dice, porque si Jesús interpreta a Jesús en vez de Josué, en la King James, la nueva King James dice, if Joshua. Ahora el escritor está diciendo que verdadero reposo, lo está diciendo al grupo de hebreos, que verdadero reposo es Jesucristo. Que si ellos regresaban y empezaban a observar la ley de Moisés, incluyendo el día de reposo, ellos estaban negando a Jesucristo como el cumplimiento del día de reposo, como el Hijo de Dios, como el Mesías. En la versión Reina Valera dice, porque si Jesús les hubiera dado el reposo, pero dice Josué, porque Jesús en el hebreo es Yeshua. Joshua en inglés. En griego es Jesús. No sé si ustedes comprenden. Yeshua. Se interpreta de dos maneras, Josué o Jesús. Pero vamos a quedarnos con Josué.
Porque si Josué les hubiera dado el reposo, mire lo que el escritor le estaba diciendo. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, el escritor le está comparando el día de reposo natural con el día de reposo es Jesucristo. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Porque si los judíos, para ser salvos, tendrían que quedarse en el reposo, en observar el reposo. ¿Cuántos me comprenden? Para ser salvo, para quedarse, si Josué les hubiera hablado que para ser salvo, para ser obediente a Dios, tenían que quedarse observando el día del sábado, o el reposo, no les hubiera hablado de otro día. El día de reposo es tipo de Jesucristo. Es tipo de Jesucristo. Jesucristo es el antitipo. Es el cumplimiento del día de reposo. Porque el que en él ha creído ha entrado en el reposo. Dice aquí, porque si Josué les hubiera dado el reposo eterno, la palabra no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo. Dijo el escritor a los hebreos. Era judío. Lo escribe a los judíos. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Y cuál es ese reposo? Jesucristo. Porque el que ha entrado en su reposo, el que ha creído en él, ha entrado en su reposo. ¿Se recuerda el versículo que les leímos que le leí anteriormente? Porque el que en él cree ha entrado en su reposo. Y aquí dice, porque el que ha entrado en su reposo, en ese otro día, ese otro reposo eterno, en Jesucristo, también ha reposado de sus obras, como Dios reposó de la suya. O sea que la ley de Moisés en cuanto a las obras de la ley no iba a ser eterno. Iba a ser exclusivamente para el pueblo judío y no para el pueblo gentil. Y también no iba a ser para siempre. Porque el que ha entrado en el reposo, en quien él ha creído, ha entrado en el reposo. Ha entrado en el reposo eterno, que Jesucristo, el antitipo del tipo. Jesucristo se cumplió el sábado. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor, amado? Aleluya. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Amén. Nosotros hemos creído en Él. Por lo mismo nosotros hemos entrado en el reposo eterno. Gloria al Señor. Y dice aquí, amado, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Este grupo de hebreos estaba siendo tentado a regresar a las obras de la ley, que incluía el día de reposo, que incluía la circuncisión del hombre, gloria al Señor, incluía ritos y ceremonias bajo la ley de Moisés. Estaban siendo tentados a regresar, pero él dice, procuremos pues, ¿qué? Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Quién es aquel reposo? En Jesucristo, que aceptemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, como el Mesías, único Salvador, el único camino. Procuremos pues entrar en aquel reposo que ninguno caiga en semejante ejemplo,
semejante ejemplo de incredulidad caiga. Uno puede caer en incredulidad. Usted se deja dominar por otros evangelios por ahí, va a caer en incredulidad. No se deje dominar por otros supuestos evangelios bíblicos que lo aparten usted del evangelio verdadero. Como dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, no que haya otro evangelio, sino que muchos con sus enseñanzas quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Se encuentra en Gálatas. Gloria al Señor, el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Qué dice aquí, amados? Gloria al Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? El próximo versículo, versículo 12. ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y ¿qué? Ese es el reposo de nosotros. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? El Verbo. Es Dios mismo, es el Verbo, Jesucristo. Nuestro reposo. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Óigalo bien. Antes bien, todas las cosas están ¿qué? Desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien nosotros tenemos que dar cuenta. Hermanos, procuremos entrar en el reposo en Jesucristo. Procuremos nosotros que hemos aceptado que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesucristo es nuestro Mesías, igual que el del pueblo judío. Procuremos permanecer en el reposo, amados, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de todas sus obras, como Dios de las suyas. Puestos de pie en esta hora, amados. Vamos a orar en esta hora. Puesto de pie. Gloria al Señor. Jesucristo es el único reposo. Jesucristo es el único descanso eterno. El observar un día no te va a salvar. Óigalo bien. El observar cualquier día no te va a salvar. El no comer o no comer no te va a salvar. Es creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, no como, sino que es el Hijo de Dios, que es nuestro Salvador. Es nuestro Salvador. Amados, es nuestro Redentor. Es nuestro camino al cielo, al Padre. Es el Hijo de Dios, es el Mesías. Eso es lo que es el verdadero reposo de nuestra salvación. Padre, te damos la gloria. Te damos la adoración. Te damos las gracias por darnos esta palabra que tú nos has dado en este día. Señor, tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta, que no sea, que ante todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien nosotros tenemos que dar cuenta. Como dice tu palabra en Hebreos capítulo 4, verso Señor 12 y 13. Oh Padre, ayúdanos en el nombre de Jesucristo a permanecer en este reposo, en este descanso eterno, a no apartarnos de tu palabra, a no apartarnos de tu ley. Señor, ayúdanos a seguir hacia adelante, a retener
tu palabra en nuestros corazones, a vivir tu palabra en nuestras vidas. Señor, no simplemente ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de la misma. En el nombre de Jesucristo, oh Padre, te lo suplicamos, te damos las gracias por haber salvado nuestra alma, nuestro espíritu. Creemos que pronto has de venir para ser Rey de reyes y Señor de señores aquí en esta tierra, y reinaremos contigo para siempre. Jamás. Aleluya. Te damos la gloria, te damos la honra. Oramos, oh Señor, ahora mismo por todos los que están enfermos, por todos los que, Señor, están doliendo en esta hora. Tienen achaques, tienen dolores, tienen enfermedades. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús oramos. Pedimos, oh Padre, que tú les sane. En el nombre de Jesucristo, envía tu palabra y sánalos ahora mismo. Tu palabra fluye ahora mismo y sane a todos los que están enfermos, los que han creído en tu palabra. Porque muchos no creen y por lo mismo no pueden ser sanos. Los que creen en tu palabra, sánalos en esta hora. Los que hemos creído que tú eres el reposo, tú eres el Señor, el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, el único camino. Amados, los que hemos creído esta palabra, Señor Jesucristo, sánalos en esta hora. Porque tú dices en tu palabra en Marcos 16, gloria al Señor, de tu palabra, Padre, estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre, a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. En mi nombre pondrán sus manos y sanarán. Padre, te lo dice tu palabra. Padre, es a los que creen. En nombre de Jesucristo te pedimos, tú sanes a todos los que creen en esta hora. En tu nombre te lo suplicamos. Gracias, Señor. Cristo te ama, Jesucristo viene pronto. Cristo también quiere ser el reposo de tu vida. Acéptale en esta hora. Cree que Jesucristo es el Señor, que Él es el Hijo de Dios. Cree en esta hora que Él es el Mesías y entrarás en el verdadero reposo. No es por obras meritorias, es por la fe en Jesucristo de Nazaret, la cual te puede salvar y hacerte nueva creación en Jesús. Pídele que te perdone, pídele a Jesucristo, perdóname de todos mis pecados, de todas mis maldades, de todas mis rebeliones, de todas mis transgresiones. Pídeselo y Él te va a perdonar. Dile a Jesucristo, Señor, creo que tú eres el Señor. Jesús, creo que tú eres el Señor, que tú eres el Mesías, que tú eres el Hijo de Dios, que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y has resucitado el tercer día y está a la diestra de Dios Padre. Creo esto y acepto como mi Señor y mi Salvador. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Perdóname de todos mis pecados, todas mis maldades. Lávame con tu sangre preciosa en esta hora. Te lo suplico, oh Señor Jesús. Amén. Si has dicho esas palabras, eres salvo. Si has creído, eres salvo. Que dice la palabra del Señor que con el corazón se cree para ser justificado, mas con la lengua, mas con la boca se confiesa para ser salvo. Romanos capítulo 10. Allí está. Que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Jesucristo te ama. Jesucristo viene pronto. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.